Y bien, amigos de Los Águilas TV, seguimos con ustedes para dar turno ahora al debate. Recordar que, bueno, cada semana estamos buscando un tema interesante, un tema de la actualidad para debatir y compartir con ustedes. El día de hoy escogimos un tema muy importante, es la psicología del deporte. ¿Qué tanto influye la preparación mental para el alto rendimiento, no nomás lo físico? Y bueno, para el día de hoy está con nosotros Felipe Zavala, él es el director de la Facultad de Psicología de la Universidad de Xochicalco y bueno, con mucho conocimiento también en el área deportiva, así que bueno, escogimos a la persona indicada para hablar acerca de este tema que es la psicología del deporte. Primero que nada, Felipe, muchas gracias por estar con nosotros y por aceptar la invitación. No, muchas gracias, al contrario, un gusto a platicar con ustedes, venir aquí al programa del béisbol, un deporte que me gusta muchísimo, que practico incluso, y pues los Águilas de Mexicali, que es el deporte, el equipo local, pues. Exactamente, pues bueno, entrando en materia, platicar un poco de esto, ¿no? La psicología del deporte. Primero, si te parece bien, poner en contexto cuándo nace la psicología del deporte, ¿no? Porque sabemos que, bueno, la carrera de psicología tiene muchos años de existencia, el deporte tiene muchos años también, pero ¿en qué momento se juntan, ¿no? La psicología y el deporte, y qué tan importante ha sido en los últimos años en el rendimiento del beisbolista, ¿no? Bueno, mira, primeramente, cuando se inició la psicología en 1879 es cuando se habla de que surge lo que es la psicología del deporte. Y no es hasta 1986 más o menos, que se considera como la década de la psicología, la fortaleza de la psicología, es cuando la APA, la Asociación de Psicología de Estados Unidos, o la americana, perdón, ya establece que la psicología deportiva como tal ya es una ciencia y tiene la posibilidad de medirse, de evaluarse y de mejorar. Y hoy en día, para bien o para mal, se está abriendo apenas el campo, junto con la parte nutricional, junto con la parte del acondicionamiento físico. Tanto el deportista debe estar bien nutrido, bien físicamente y mentalmente, que en México solamente pues, el fútbol, por ejemplo, es un área en la que más se ha aplicado desde selecciones mexicanas, desde hace ya algunos cuantos mundiales, podríamos así decirlo. Hay grandes figuras, Francisco Rivas, Octavio Rivas, perdón, que está manejando mucho la parte de la psicología, bueno, que estuvo manejando mucho la psicología en el fútbol. Esto fue el inicio en México, a partir de lo que el fútbol podría traer a un deportista. Ahora, empieza con el deporte más popular, en este caso, ¿no? Hablando en México, empieza con el fútbol, empiezan ahí, lo platicábamos, ¿no? Que es a veces algunas personas que no son psicólogos, pero que toman un curso en psicología y se convierten en coach mental, ¿no? Le cambian la palabra, o preparador mental de alto rendimiento, sin ser un psicólogo. Pero ¿en qué momento empieza a aplicarse en el béisbol? Digo, ponías en contexto que la psicología nace en el siglo XIX, pero se aplica en el deporte hasta 1980. Entra primero el fútbol y en el béisbol entra ya en los 90s, ¿no? Así es, precisamente Estados Unidos es quien toma la batuta en este sentido. Equipos de grandes ligas empiezan a revisar que el rendimiento puede ser más óptimo, puede ser más alto, si se tiene nada más una preparación física, sino también una preparación mental. Y pues básicamente la psicología trabaja en 5 áreas o 5 características, 5 variables que se aplican a todo el deporte, ¿no? Está la parte de la autoconfianza, de la motivación, el control del estrés, la parte atencional, la cohesión de equipo, entre otras variables, pero bueno, esas son indispensables con las que se aplican. Y en el béisbol pues resulta vital pues la parte de la atención, por supuesto, ¿no? O sea, este elemento que hay una sinfín de variables que intervienen para que un deportista pueda rendir beisbolísticamente hablando, ¿no? Lalo, ¿te ha tocado en tu experiencia en el mundo del béisbol, tanto a nivel amateur, seguimientos a beisbolistas profesionales, te has percatado obviamente de esos asaltos emocionales que le suelen pasar al beisbolista, esos ataques de ira, algunas características psicológicas que ya lo comentabas, Felipe? Pero bueno, Lalo, ¿te ha tocado a ti verlo mucho también en torneos incluso locales, ¿no? Sí, definitivamente, y creo yo que ha habido grandes atletas, ¿no? Y hablando del béisbol, con grandes posibilidades de que o llegara al equipo profesional o a llegar a grandes ligas, o simplemente llegaron y no se pudieron mantener por problemas, por falta de ese apoyo, ¿no? Con la psicología deportiva. Yo creo que ahora les está ayudando bastante junto con lo que es lo nutricional también, o sea, ya una serie de complementos que han
han ayudado pues a que el pelotero sea más rentable pues y que bueno, se ha notado también no solamente en el pelotero, yo creo que también en el cuerpo técnico y en lo general hasta los bad boys deben de recibir ese tipo de ayuda, que no están físicamente, no están en el terreno de juego, pero lo otra vez lo comentábamos, el dejar las familias, el tener ese tipo de traumas, sí necesitan ese tipo de apoyo, ¿no? Sí, claro, incide incluso la parte de la afición, de alguna manera esto representa un plus para el jugador en esta parte motivacional, el estar enfocado, el perder el miedo o el aprender precisamente a disminuir el estrés que puede ocasionar el estar en una situación en la que pues el equipo puede ser que dependa de él, ¿no? De dar su batazo. Ahora, o puede ser lo contrario también, ¿no? Que no sepas controlar las emociones o la famosa fama, ¿no? Que te gane lo que es el dinero o que pierdas el piso, y también debes de recibir ese tipo de ayuda. Y es que, bueno, la psicología del deporte tiene un campo muy amplio, ¿no? Desde niños hasta profesionales, lo vemos en béisbol de grandes ligas. Y bueno, Felipe, me parece una explicación muy práctica para entender esto es: ¿cómo ves a un beisbolista que en un entrenamiento conecta cuadrangulares, en fin, le funciona muy bien el bateo, y llega el día del juego y el mismo tipo de disparo, la misma oportunidad que tiene para conectar, se poncha? Y esto es por lo mental también, ¿no? Así es, efectivamente. Tiene mucho que ver quizás con la parte del control del estrés. Igual esta parte que tiene que ver con la parte de la activación, qué tan activado está la persona al momento de llegar a su turno, de analizar todo tipo de variables. Y hoy en día tenemos la facilidad de tener muchísima información, entonces el jugador tiene la posibilidad de prepararse no nada más en el sentido mental de decir si puedo, voy a salir adelante, voy a ayudar a mi equipo, sino de ver estadísticamente, pues, ¿no? Y esto le agrega un plus a la psicología, porque de alguna manera nos ponemos en la parte de intimidar, pues, ¿no? Que en un contexto deportivo esto es algo que resulta sobresaliente por la parte del dominio, ¿no? Incluso antes de salir al turno, la manera en cómo uno se para a batear, cómo está calentando, cómo mira el pitcher. Todo eso puede influir precisamente para que desde antes de tomar el turno, o el pitcher o el bateador ya haya dominado pues en el turno que viene, ¿no? Claro, Lalo, no es lo mismo conectar un cuadrangular en un día de entrenamiento que conectarlo en la parte baja de la novena entrada, sí, con 3-2, con 2 outs, perdiendo por una carrera, y tener ese temple, ¿no? Ese sentido de relajación, estar bien concentrado, saber dominar las emociones, que es muy importante en ese momento. Sí, y ¿sabes qué otra situación, no? Muchas de las veces un bateador, un pitcher se va a enfrentar a cierto jugador que dice, híjole, me ha bateado de todas, y desde que lo ves en el círculo de espera se les ve que ya no lo saben enfrentar. ¿Y cuál es el resultado final? Que te viene dando otro batazo, le das 4 pelotas malas o algo. Yo creo que ahí es donde se tiene que trabajar con ellos también, ¿no? Así es, precisamente. Parte de las estrategias que se utiliza en psicología, una técnica puede ser la parte de la respiración para disminuir ese control, ¿no? Y quiero aclarar y quiero dejar esto muy claro, que el psicólogo no trabaja solo, ¿no? Trabaja siempre en compañía del entrenador, que es la parte estratega, y la parte técnica con los coaches. Y es un trabajo multidisciplinario. Y tiene que estar todo de acuerdo, todo tiene que estar en sintonía para que el atleta le dé esa seguridad, tenga esa autoconfianza y poder dar su mejor desempeño, ¿no? Independientemente del resultado, que son dos áreas en las que trabaja la psicología, ¿no? Que puede apoyar al cuerpo técnico o al atleta en la parte de la tarea y en la parte del resultado. Sí, porque bueno, platicando con otros psicólogos que se dedican también al área deportiva, pues ellos mismos, y tú lo vas a entender muy bien, Felipe, te dicen, cuando trabaja con el atleta, en este caso con el beisbolista, te dicen, bueno, yo no sé cómo pegarle a la pelota, yo no sé cómo reaccionar, yo no sé qué tipo de swing hacer. Lo que yo sé es cómo calmarte, ¿no? Cómo quitarte esa presión que genera todo el entorno, todo el ambiente. Yo te voy a enseñar a relajarte. Y bueno, das con ese punto, ¿no? La respiración es una de las técnicas más importantes para poder calmarse, ¿no? Así es, precisamente. Digo, la respiración representa vida en todos los sentidos, y para el atleta representa precisamente una posibilidad de medirse y poder estar tranquilo, poder estar en sus 5 sentidos. Ahora sí que minimizar 4 quizás para pulir lo que es la vista, que es lo que necesitamos para batear, pues, ¿no? En esencia, ¿no? Pero pues obviamente necesitamos todo el cuerpo para que nuestro cerebro funcione bien. Y Estados Unidos, por ejemplo, maneja mucho esta parte de la motricidad, del desarrollo, de tener a los chicos en un cuerpo atlético
que esto les dé autoconfianza. La parte de la motivación, de la motricidad, de la coordinación, es algo que trabaja mucho Estados Unidos. Y es algo que se empieza a trabajar desde la psicología en la parte en deportes de iniciación, pues, ¿no? El béisbol infantil. Ahora, Felipe, ¿cómo trabajarlo en los niños? Que creo que en un adulto es más fácil porque en cierta manera entiende lo que se le está diciendo, ¿no? Pero en los niños a veces es más difícil, ¿no? Hay que aplicar otro tipo de técnicas para captar la atención, ¿no? Así es, digo, en cuanto a aprendizaje, pues está el aprendizaje por repetición, por modelamiento, diferentes estrategias o técnicas que utiliza la psicología adheridas de la parte educativa. Y hay que tener muy claro, ¿no? El deporte de iniciación, pues es eso, precisamente, ¿no? El chico lo que tiene que hacer es divertirse y tenemos que fomentar que la recreación es lo vital, es lo importante. El resultado va a importar en medida de que el chico vaya quizás a competencias como Williamsport, en competencias que tienen que ver con nacionales. Sin embargo, cuando estamos iniciando en el deporte, lo primero que tiene que establecerse es la autoconfianza, por ejemplo, ¿no? Y eso se da a través del trabajo en equipo, de la sociabilidad, que son algunas de las áreas que también trabaja el psicólogo, ¿no? Con los niños, por ejemplo, la parte de socialidad. Otro tipo de herramientas que hay también por ahí, se habla de un sistema de creencias, de programaciones mentales, se habla de anclajes, en fin, algunas dinámicas o estrategias que aplica el psicólogo al deportista en este caso, ¿no? Así es, y estas son estrategias que se utilizan para lograr un estado mental, precisamente, ¿no? La manera en la que el bateador, por ejemplo, se arregla las guanteletas, cómo el lanzador tiene una manera de concentrarse, posiciones, eso es lo que llamamos en psicología anclajes, que le permiten al atleta, al beisbolista en este caso, pues lograr una concentración y replicar lo que en algún momento ya entrenó. Sí, eso es parte de lo que se trabaja, sí, ¿no? Y antes, yo lo recuerdo, ¿no? Sí se preocupaban, digamos, por esto de la psicología, pero en el proceso de los atletas, en este caso los beisbolistas, como que se los aplicaban solamente en cierta etapa, ¿no? En ligas menores o en clase A, AA. Siento que cada vez, hasta ya ahora en Grandes Ligas, cada vez van sintiendo más apoyo, ¿no? Así es, y precisamente es en esa área en donde se ha demostrado la eficacia, ¿no? Porque pues finalmente es una parte de negocio, es una parte que el rendimiento, el resultado es lo que importa, no tanto la tarea, ¿no? Si lo hiciste bien o mal, sino el resultado es lo que importa. Y fíjate, eso, lo de los anclajes, en alguna ocasión me tocó ver a mí lo de los tatuajes, ¿no? Muchas veces uno no se explica por qué existen tantos tatuajes, pero a veces tienen alguna frase motivacional el tatuaje, y al momento que tú estás en una zona de mucha presión, de mucho nerviosismo, volteas a ver esa frase positiva que tienes aquí, como hay veces que dices, todo está bien, tranquilo, ¿no? Como la lees tantas veces que se te programa mentalmente y tiene un efecto para poder relajarte en ese momento complicado, ¿no? Así es, de lo que se trata es de evocar alguna sensación, alguna emoción que nos dé esa tranquilidad que requiere, y estar ahora sí que con la activación óptima, ¿no? Tampoco estar demasiado sobreactivado, porque pues nos va a traer problemas de igual manera, ¿no? Al momento de hacer un swing, al momento de algún lanzamiento que se queda arriba, se queda abajo, eso es... Lo de estar bastante activado te refieres a veces a arranques febriles, ¿no? Que suele entrar el deportista al partido o al juego, en este caso en el béisbol, a veces un poco más acelerado, ¿no? De lo normal, y eso también afecta en otro sentido, ¿no? Con euforia, lo vamos a entender como euforia en el sentido de que la persona está sobreactivado, pues, ¿no? Está más allá de lo que quiere dar, más allá de lo que ha entrenado, lo que su cuerpo incluso puede dar. Oye, Felipe, perdón, ¿has sabido de algún caso de algún atleta o beisbolista que se haya sentido el apoyo de la psicología, así marcado, que haya, pues, su nivel lo haya levantado grandemente? De manera local sí. Ya en Grandes Ligas o en Liga Mexicana del Pacífico no tengo el dato. Como digo, comentaba hace rato con Hugo, la psicología está adheriéndose apenas a lo que es el béisbol. Sin embargo, estudiando la parte de la psicología, reconozco que se ha estudiado que Pete Rose, por ejemplo, tenía una facilidad para lograr una especie de anclaje y poder conectar la pelota. Él no tenía un swing muy estético, sin embargo su vista estaba enfocada de tal manera que pues lograba conectar la pelota y por todos lados, ¿no? Sé que él sí es una de las personas que demostraba mucha fortaleza mental al momento de estar jugando, ¿no? Fíjate, Felipe, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Lamentablemente se nos termina el tiempo, que es nuestro máximo enemigo aquí en el programa. Te dejamos abierta la invitación para otra ocasión, seguir hablando más de este tema, porque definitivamente da mucho de qué hablar, ¿no? Sí, bueno, agradezco por supuesto la invitación y pues a las órdenes. Felipe Zavala, muchas gracias, psicólogo. Gracias, Felipe. De la Facultad de Psicología de la Universidad de Xochicalco, aquí con nosotros hablando de psicología deportiva. Y bueno...